1 Corintios 11:1 dice, imíteme así como yo invito a Cristo. Esto lo dijo Pablo en una carta que escribió a los Corintios. Él tenía que invitar a Cristo y nosotros también. Una de las cosas que Cristo tiene, que Jesús tuvo y tiene, es que era una persona íntegra. Y de esto es lo que voy a hablar en esta noche, de la integridad. La definición de integridad para el diccionario de la Real Academia Española dice persona recta e intachable. Y lo contrario a integridad es corrupción, ¿no? A veces parece que conocemos más la definición de corrupción, ¿no?, en este país que de la integridad, ¿no? Cuando hablamos de los políticos y de las personas, qué sé yo, es como que no pensás en tantas personas. Si te digo personas íntegras, capaz que lo tenés que pensar, pero si te digo corruptos, empezás a hacer una lista que no terminamos, ¿no? Una persona íntegra, ¿qué características tiene que tener? Valores y principios, se relaciona con honestidad, es leal. Qué poca gente leal que hay, ¿no? Es veraz, habla con la verdad, respeta a los demás, se respeta a sí misma, tiene autocontrol emocional y es confiable. Qué lindo que es conocer una persona así, ¿no? Con estas características. Todo esto, todas estas características las tiene que tener una persona que tiene integridad. Ser como Jesús, como dice en la placa, no, en la anterior, ahí está. Ese es el modelo que nosotros tenemos de integridad. Nuestro modelo es mucho más alto que quizás las personas que no conocen al Señor, ¿no? Pero quiero hacer una diferencia entre honestidad e integridad. Ahí sí leo. Dice, la honestidad habla de lo que yo hago. La integridad habla de lo que yo soy. La honestidad habla de lo que yo digo, pero la integridad habla de lo que yo pienso. Y la honestidad habla de lo que hago en público y la integridad habla de lo que hago cuando nadie me está mirando. La integridad no se enseña, se transmite. Hay un montón de estudios que dicen que nosotros, a quienes nos observan, le podemos enseñar el 70% con el ejemplo y el 30% con lo que le decimos, ¿no? Y el otro día había escuchado un ejemplo de integridad, en realidad de veracidad, pero aplica. Yo le puedo decir a mis hijas que no mientan. Le puedo leer versículos de la Biblia que hablan que no hay que mentir. Le puedo dar una enseñanza, puedo estar horas explicándole. Y ellas van a entender que mentir está mal y que al Señor no le gusta. Suena el teléfono. Mamá, es fulano, decile que no estoy. Yo le estoy enseñando que mentir está mal, pero le estoy demostrando que se puede mentir y que si yo soy su autoridad y lo hago, ¿por qué ella no lo va a hacer? Ese 30% que aprenden por toda la cháchara o todo lo que yo le dije, se borra cuando yo le digo que mienta en pos de mí. Debemos pararnos y estar en donde Dios nos pone sin olvidarnos que somos discípulos de Jesús. En el trabajo, en la escuela, en la facultad, en el almacén, cuando voy manejando, en todas las circunstancias en donde Dios me permite vivir, en donde Dios me pone, porque si estás en algún lugar es que Dios lo permite, ahí tenés que ser un discípulo de Jesús. Y si sos un discípulo de Jesús, te querés parecer a Él, tenés que ser íntegro. Los cristianos tenemos que ser personas íntegras. Dios no nos pide imposibles. Hay un montón de versículos que dice que Él nos capacita, que nos acompaña y demás. Pero este versículo me sentí como muy representada en lo que Él piensa cuando me pide las cosas y sabe a quién se lo está pidiendo. Porque dice, el Salmo 103:14 dice, pues Él sabe lo débiles que somos, se acuerda de que somos tan solo polvo. Él sabe lo que nos pide. Entonces, si Él sabe de dónde venimos, no nos va a dar una carga más pesada o no nos va a pedir algo que es imposible, porque Él tiene planes buenos para nuestra vida. No nos pide que seamos perfectos, sino íntegros.
Esta integridad habla de amarlo con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Y en este amor no es solo las palabras, sino en mi accionar. Eso habla de la integridad también. Que yo obro en amor a Dios. Primera de Pedro 2:21 dice, pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque esto signifique que tengan que sufrir tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos, ¿no? Si Jesús fue una persona íntegra y Él es nuestro ejemplo y nosotros tenemos que seguir los pasos, Jesús tiene muchas cualidades. Hoy yo estoy hablando de la integridad, ¿no es cierto? Podríamos parafrasear la definición bíblica de integridad para nosotros los cristianos. Ahí pasala, Leo. Devoción a Dios y lealtad absoluta a su voluntad y propósito. Personas que se esfuercen por agradar a Jesús en todo lo que hacen y tienen las mismas prioridades que Él. Devoción a Dios y lealtad absoluta a su voluntad y propósito. Personas que se esfuercen por agradar a Jesús en todo lo que hacen y tienen las mismas prioridades que Él. ¿Pasa, Leo? El punto 2. El mejor maestro y ayudador que nosotros tenemos es Jesús. Dios nos mandó al mejor maestro que nos pudo haber mandado, a nuestro sumo sacerdote y rey, al puente entre el pecado y Dios. Eso quiere decir sacerdote, el puente. Poné la otra, Leo. Es importante que nosotros entendamos que a Dios nosotros no podíamos llegar, porque nosotros somos pecadores, y el pecado y Dios no tienen nada que ver. El puente entre eso es nuestro Señor Jesús. Pero Él no es solamente nuestro sacerdote, Él es el rey de nuestras vidas, como cantábamos hoy, ¿no? Él es soberano sobre nosotros. Él nos exige que obedezcamos su palabra, nos manda y nos gobierna, pero a la vez es nuestro sumo sacerdote. Entonces nos ayuda a nosotros a cumplir con estas cosas que nos manda. Es maravilloso, porque Él sabe y nos guía con todo el amor a cumplir las cosas que Él nos pide. Pasemos a la otra, dice en Filipenses 2:13, porque Dios es el que ve en vosotros, produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Jesús nos dejó al Espíritu Santo para que Él nos ayude a cumplir esa voluntad. Tenemos que edificar a Cristo en nuestros corazones y en los corazones de los demás. Nosotros decimos que una persona es un maestro porque nos enseña la forma que tenemos que hacer algo, ¿no? En el colegio nosotros tenemos maestros que nos enseñan ciertas cosas. Acá tenemos a los líderes del grupo de hogar que nos enseñan la palabra. Jesús, cuando vino a la tierra, se tomó el trabajo de dejarnos todas las cosas enseñadas, como para que nosotros podamos guiar nuestra vida en base a lo que dice la palabra. Jesús es el mayor ejemplo que nosotros tenemos. Es santo. En Hechos 3:14, Pedro dice, ustedes rechazaron a este santo y justo y en su lugar exigieron que soltaran al asesino. ¿Se acuerdan cuando estaban por crucificar? Que dijeron, ¿a quién soltamos? ¿A Jesús o a Barrabás? Y la gente pidió que lo soltaran. Bueno, Pedro en esta parte aclara y dice que Él es santo. Dios es amor y lo sabemos, entonces Jesús también es amor, lo dice en un montón de versículos. Es compasivo, Él tuvo compasión de las multitudes, de los enfermos y tuvo compasión de nosotros porque nos vino a buscar. Porque si hoy estamos acá, sea que venís hace un día o hace muchísimos años, es porque Jesús tuvo compasión de tu vida. Es misericordioso y es perdonador. Menos mal que es misericordioso y perdonador. Si no, yo no podría estar acá. Es paciente, es humilde. ¿Se acuerdan de ese versículo que hablé la última vez? Hace tanto que ya no sé si se acuerdan, pero que hablé que era manso y humilde de corazón y que nosotros nos teníamos que parecer a Él. Es leal. Jesús es nuestra esperanza. Jesús es fe. Jesús es veraz. Es honesto y verdadero. En muchos lugares en la Biblia dice que nunca salió una mentira de la boca de Él. Y una de las cosas que más me maravilla y que me llama a la humildad mía es que Él dependía de Dios, tenía una total dependencia de Dios. En Marcos 1:35 dice, a la mañana siguiente, antes del amanecer,
Jesús se levantó y fue a un lugar aislado para orar. Me encanta que cada vez que él estaba con muchas personas o tenía que hablarle a muchas personas o tomar decisiones muy importantes, él no oraba con todos. Él se iba solo a buscar la voluntad del Padre, ¿no? Qué buen ejemplo para nosotros, ¿no? Cuando estamos con tantas cosas, es el aislarnos con el Señor y escuchar lo que Él tiene para decirnos, aunque a veces no nos gusten, porque no pudo pasar de la copa Jesús. El resumen, debemos ser más parecidos a Jesús. Poné la otra, dice en Romanos 8:29, porque a los que Dios conoció de antemano, a nosotros, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, Jesús, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A nosotros Dios nos conoce y nosotros tenemos que ser los hermanos parecidos al hermano mayor que es Jesús. La palabra lo dice. ¿Cómo hago esto? Vas a la otra y la otra. Vamos a conseguir un cable para que yo lo pueda hacer desde acá, porque es muy difícil estar mirándolo a Leo, pobrecito, es un trabajo. Tener clara mi identidad como hija o hijo de Dios. Eso es muy importante. Es muy importante. Cuando estábamos hablando con Mario sobre la prédica, él me decía, esto es lo más importante, y es así. Nosotros tenemos que tener en claro nuestra identidad como hijos e hijas de Dios. El domingo Mario dijo que es lo único que nada ni nadie nos puede robar. Esa identidad. Estar en comunión con Dios nos libra del pecado. No tenemos ganas de pecar cuando estamos bien con el Señor. No nos adelantemos. Para todo busqué ejemplos y es como un paso a paso, como el ABC, para que podamos llegar a ser personas íntegras en el Señor. Leer la palabra. En Hebreos 4:12 dice, pues la palabra de Dios es viva y poderosa. El versículo continúa, pero quiero que quede esto. Leer la palabra, las enseñanzas que Jesús nos dejó para que aprendamos a vivir, en este caso, con integridad. Orar. Colosenses 4:2 dice, dedíquense a la oración con una mente alerta y un corazón agradecido. Orar y leer la palabra son hábitos. Los hábitos hay que provocarlos. ¿No vieron cuando las personas quieren hacer algo y dicen, tiene que hacerlo 21 días y después ya es un hábito? Bueno, oren y lean la palabra todas las veces que puedan en el día y en 21 días va a ser un hábito. Nosotros lo tenemos que tener ese hábito. Así como al que le sacan la sal porque no puede comer sal, se tiene que habituar a comer sin sal, y Nimú dice, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Yo te aseguro que si vos haces eso, llega un momento que es tan natural en vos, que es tan como cuando tenés sed, que automáticamente vas y te servís un vaso de agua, es así. Cuando la palabra y la oración es parte de tu vida, lo haces en cualquier momento y en cualquier lugar. Porque entendés que eso es lo que te tiene en comunión con Dios. Y si te tiene en comunión con Dios, te aleja del pecado. Si estamos llenos del Espíritu Santo y en comunión, obramos bien, obramos con integridad. Nuestra mente natural nos lleva siempre a tomar decisiones que no son buenas. Debemos tener la mente del Señor. En 1 Corintios 2:16 dice, pues ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Si nosotros estamos en comunión con el Señor, entendemos las cosas que nos piden. ¿No es cierto que hay muchas canciones, frases y demás que dicen las locuras que hacen para el Señor o ustedes están todos locos? Para ellos están locos, para los que no conocen al Señor. Pero a los que conocemos al Señor, lo que Él nos pide lo entendemos, porque tenemos su mente o tratamos y luchamos para que el Espíritu Santo sea quien gobierna nuestra mente y nos parezcamos a Él. Todo esto no se me ocurrió a mí, la integridad no es una palabra que me inventé yo antes de venir, ni mucho menos, así que como me gusta hacer siempre, lo vamos a buscar en la Biblia. En la diapositiva que ahora viene, hay un par de versículos, no están todos, yo los voy a leer todos, pero escuchen con atención. Proverbios 27 dice, los justos caminan con integridad, benditos son los hijos que siguen sus pasos. Este versículo a mí me encantó cuando me lo dieron, porque yo sentía que si yo caminaba con integridad, mis hijas iban a ser bendecidas si seguían mis pasos. Y no estamos hablando nada más de los hijos, estamos hablando de las personas que están a nuestro alrededor también, ¿no? En Proverbios 11:3 dice, la integridad de los rectos los encaminará,
pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. Proverbios 19:1 dice, mejor es el pobre que anda en su integridad que el de labios perversos y necios. Proverbios 10:29 dice, el camino del Señor es una fortaleza para los que andan en integridad, pero destruye a los que hacen la maldad. Proverbios 15:19 dice, el camino de los perezosos está obstruido por espinas, pero la senda de los íntegros es una carretera despejada. Proverbios 10:9 dice, las personas con integridad caminan seguras, pero las que toman caminos torcidos serán descubiertas. Proverbios 11:11, los ciudadanos íntegros, escuchen esta, son de beneficio para la ciudad y la hacen prosperar, pero las palabras de los perversos la destruyen. Con nuestra integridad también hasta ayudamos el lugar en donde vivimos. Es maravilloso el Señor. El Salmo 34:19, y este es uno de los que más me gusta, a las personas íntegras enfrentan muchas dificultades, pero el Señor llega al rescate en cada ocasión. Es maravilloso. Y Lucas 6:31, por supuesto, traten a los demás como le gustaría que los traten a ustedes, y en esa encerramos que si nosotros tratamos y somos íntegros, nos van a tratar también con integridad. El Señor no nos pide que seamos perfectos, sino íntegros. Esta integridad habla de amarlo con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón y obrar acorde a eso. Ponle la otra, ahí está. Y acá yo quería hacer una salvedad. En la santidad versus el pecado. En un momento de mi vida, como que estudiando la palabra y también entendiendo lo que Dios había hecho en nuestras vidas, hice como un mínimo resumen y puse, la santidad instantánea es la que llega a nuestra vida cuando conocemos al Señor. Hay personas que llegan al Señor con algunas cosas y hay otras que vienen con un montón. Y vos ves que la persona se va después de entregarle su vida a Dios y decís, es otra persona. Esa es la santidad como que, ¡pum!, te llega ahí. Y después está la progresiva, la que nosotros día a día tenemos que ir buscando, cambiando esas cosas que nos van costando soltar. ¿No? Esa santidad que es cuando yo pienso que tengo algo bueno y no lo largo porque no, esto es bueno. No, entrégalo. Y el Señor lo va a cambiar. Me acuerdo que cuando nosotros conocimos al Señor, el cambio de Lorenzo fue rotundo. Salió de la cocina y yo digo, ¿qué le hizo Marce? Salió con una cara, era otra persona. Quienes lo conocen de antes, les puedo asegurar que era otra persona la cara. Y yo vi un cambio rotundo en su vida y una santidad, pero abismal, que a mí me costó más. Porque para mí yo me pensaba que tenía cosas buenas. Como que él era el que estaba peor. Yo estaba mal, pero él estaba peor. ¿Se entiende? Entonces yo no le iba largando todo al Señor. Yo le fui largando de a poquito. Mal. Larguen todo de una. Porque hoy día sigo pidiéndole al Señor que siga cambiándome y que siga santificando cada célula de mi cuerpo. Todo porque quizás no me rendí, como decía Mario el otro día, que cuando no tenés nada para ofrecerle al Señor, que te sentís totalmente abrumado y despojado de todo, el Señor puede obrar en tu debilidad. Bueno, eso. En la otra diapositiva habla Romanos 9:1, dice, digo la verdad en Cristo, no miento, mi conciencia me lo confirma en el Espíritu Santo. A veces la conciencia nos avisa que estamos cometiendo un pecado. Si nosotros practicamos el pecado, la conciencia se nos cauteriza y ya después no nos avisa, porque no le da lugar al Espíritu Santo. Entonces nosotros seguimos haciendo lo que está mal y nos cuesta mantenernos íntegros. La conciencia y los pensamientos, y esto es recontra importante para las personas que somos muy mentales, a veces nos pasa factura por cosas que el Señor ya nos perdonó y que nosotros ya le entregamos. Por eso tenemos que orar mucho al Señor, para que el Señor nos recuerde y nosotros poder recordarle a nuestra carne que eso nosotros ya lo cambiamos y se lo entregamos al Señor. Tenemos que hablar con Dios todo el tiempo, hacer de cuenta que va al lado nuestro parado,
si te es más fácil imaginándote las cosas. Porque eso es lo que te mantiene en comunión, en el uno a uno. Y cuando vienen esos pensamientos, esos ataques, vos decís, no, yo esto, no, pará. Yo de esto ya me arrepentí, yo ya no camino más para acá, yo voy para ahí. El Señor ya me lo perdonó, yo esto no lo estoy practicando. ¿Se entiende? Es importante arrepentirnos rápido y tener cuentas cortas. Eso me lo dijo una hermana en el grupo hogar, una de las primeras veces que fuimos, y me acuerdo que me decía cuentas cortas. Vos toda la noche tenés que orar y decirle todo, lo bueno, lo malo, lo lindo, lo feo, las cosas. Me dice cuentas cortas. Y a mí eso también me servía para pensar en que yo tengo que, cuando sos chico, al menos a mí, mi mamá me preguntaba, ¿cuánto fue en el colegio? Entonces vos le pasabas todo el parte, ¿no? Cuando vas a un lugar y volvés, alguien te pregunta, tu esposo, tu mamá, con quien vos vivas, ¿cómo te fue? ¿Qué hiciste? Y vos le decís, no, pasa es que bajé del colectivo y le haces un parte. ¿Por qué no al Señor? ¿Por qué no al Señor a la noche? Estar en comunión con el Espíritu y hablando con el Señor nos aleja del pecado, no nos va tantas ganas de pecar. Segunda de Corintios 7:10 dice, la tristeza que proviene de Dios produce un arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. Puedo caer de nuevo en el pecado, pero Dios sabe lo que hay en mi corazón y ve las intenciones. De esto también habla la integridad. La integridad tiene que ver con lo que yo pienso, con lo que yo hago cuando estoy solo, ¿no? El Señor ve cuando yo estoy tratando de salir de algo que me está costando y estoy con ayuda de mis pastores, de mis líderes, de mis papás, de mis mayores espirituales, y estoy luchando contra esto en pos de acercarme más al Señor y cambiar eso, el Señor ve lo que hay en mi corazón. Entonces, si estás luchando con algo, que estás tratando de salir adelante, primero pedí ayuda para que te guíen en el Señor. Y segundo, todos los días entregale tu humanidad al Señor. Señor, decirle, ata mi carne, sé vos en mí. No permitas que mi mente, mi cuerpo, nada mande. Sé vos. En la otra diapositiva dice, los deseos de la carne van contra el espíritu y los deseos del espíritu contra la carne. Será más fuerte aquel a quien más alimentes. Esa se las dejo picando, esa la escribí y me gustó. Me la escribí ahí en mi librito devocional. Acá voy a usar una historia que está en 2 Samuel de David y Betsabé. David era un rey de Israel tremendo. Hoy en día, 2000 años o más hace que existió, seguimos hablando de él y de lo bueno que fue. Fue un rey que él conquistaba batallas en el nombre del Señor a favor de su pueblo, ¿sí? Entonces, como él era un rey que conquistaba batallas, él siempre iba al frente de las batallas, porque Dios lo acompañaba. Pero una vez pecó de ocioso y dijo, no, yo en esta no voy. Y no fue. Ahí él abrió una puerta, porque él sale, mientras todos estaban en la batalla, ¿y qué pasa? Ve una mujer que no era su esposa y la quiere tener de esposa. Vale decir que David tenía más de 100 mujeres, pero ¿por qué quería esa? Porque ya al no ir a donde Dios lo había mandado, empezó a hacer cosas que eran más propias de la carne que de él. La historia sigue que comete un error y demás, y que el error lo quiere subsanar con una carta que le da Joab, que era era el comandante de sus ejércitos, y le dice, toma, y le da una carta. En la carta, ¿saben qué decía? Pone a Urías, el esposo de esa mujer, al frente de la batalla para que lo maten. ¿David obró con una integridad? No, no fue íntegro. Pero acá no me importa la historia de David, que ya la otra vez la había hablado y demás. A mí lo que me importa es Joab. Joab vio la carta y él tuvo que mandar al frente a Urías para que lo mataran simplemente porque el rey se quería quedar con su esposa. Joab, un tiempo antes, había sido maldecido por el rey David por haber matado al asesino de su hermano. ¿Qué pensó Joab? Dijo, qué bien lo que hizo David. La verdad, está bien que haya hecho. No, qué hipócrita. Me maldijo, lean 2 Samuel, a mí y a toda mi familia,
porque matamos al asesino de mi hermano, que no está bien lo que hicieron. Pero él me está mandando a matar a un hombre porque deseó a su esposa. David y Betsabé después pagaron las consecuencias de su error y demás. Y Joab, ponle otra diapositiva. Mira, ¿cuántos Joabs surgirán por la falta de integridad de nosotros? Esto yo me lo preguntaba. ¿Cuántas personas me ven a mí y dicen, qué hipócrita? O dicen, no, che, qué íntegra Betina. Y no hablo solo de nosotros, de los hermanos de la fe, estoy hablando de afuera. Las personas van a pensar así. Vamos a ir volteando personas por nuestra falta de integridad. Yo me recontra, vengo igual con el pasaje de Lucas 17 que dice, mejor matate la piedra de molino al cuello y tirate al mar que hacer pecar a uno de mis hijos. Vengo con eso, de cuidar al otro. De cuidar al otro. En esta historia Joab es un poquito, pero yo digo, ¿qué pensó este muchacho? Que un tiempo adelante David maldijo, está escrita la maldición, dice, maldigo a vos, a tu familia, porque mató al asesino de su hermano. Y él, por querer quedarse con una esposa ajena, mandó a matar a Urías. Nuestra falta de integridad tiene consecuencias en los otros, aparte de nosotros, por supuesto. El Espíritu Santo pone sus pensamientos en nosotros y nos permite discernir y aprobar lo que le gusta a Dios y lo que no. Esta es la clave. Si nosotros andamos en espíritu, nuestra mente está renovada y no confiamos en nuestros pensamientos, sino en lo que Dios nos pone. De esta forma, obedecemos lo que Dios quiere con amor. Amamos lo que Dios nos pide. Y no es un sacrificio cumplir lo que Dios nos pide. Porque como nosotros vivimos para su voluntad, no nos cuesta cumplir. Entonces, andamos en el espíritu y también nos es casi nulo el pecar constantemente. Porque nuestra mente es la mente del Señor. Acá había escrito una cosa que dice, nosotros cuando Dios nos pide cosas y las podemos cumplir, anhelamos que nos pida más cosas en todos los aspectos de nuestra vida. Y si nosotros lo hacemos, nuestro cuerpo y nuestro ser se convierten en una herramienta para el reino de Dios. En la otra diapositiva dice la integridad como un estilo de vida. Nosotros tenemos que ser leales, decir la verdad, respetar a los demás, ser confiables, vivir como Jesús vivió. Creo que es muy importante en lo cotidiano. Un ejemplo cotidiano es, voy al supermercado, reviso la cuenta, yo reviso la cuenta porque una vez me cobraron 5 vinagres y yo había llevado uno y me di cuenta cuando estaba en mi casa tarde, así que ahora cada vez que voy reviso la cuenta. Si en la cuenta no te están cobrando algo que vos llevás y vos ya estás en el auto con la cuenta, hay que volver y decirle, mira, no me estás cobrando esto. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. La persona en la cajera ni sabe que no nos lo cobró, pero nosotros sí. Y Dios también. Eso habla de obrar con integridad. Recuerdo una anécdota, un amigo viene muy contento y nos cuenta que se encontró un colchón nuevo en la calle, ¿no? Y yo le digo, ¿cómo te encontraste un colchón nuevo en la calle? O sea, no se encontró un colchón, o sea, es de 2 plazas. Me dice, ven y mira, lo veo nuevo, con la bolsa, con el film, con todo. Entonces yo le miro y digo, ¿esto? ¿Vos estás seguro que no había nadie? No. Me dice, lo crucé en la calle rodándolo, lo subí, lo traje. Digo, esto es de alguien. ¿A vos te parece? Y le digo, mirá, le digo, hace una cosa. Le digo, anda al lugar y preguntá a los vecinos, le digo, a los negocios, alguien perdió un colchón nuevo. Le digo, es mucho. Si Dios te lo quiso regalar, te lo va a regalar y no va a haber un dueño y alguien tiró un colchón nuevo. Ahora, andá y preguntá, porque si alguien tenía un colchón para su cama, ahora no lo tiene. Ustedes imagínense la situación. Hay un colchón, la persona lo agarra, rueda el colchón toda la avenida y lo sube al otro lado. O sea que todo el mundo lo vio. Y si nadie lo paró, da para pensar que el colchón no era de nadie. Bueno, esta persona fue a ese lugar, golpea las manos, hola, ¿qué tal? Sí, mira, así, y el flaco que lo atiende lo mira raro. Tenían cámaras.
¿no? Entonces lo reconoce al del colchón. Y le dice, mira, yo el otro día pasé por acá y había un colchón y hablando con unos amigos, vine a preguntar a ver si era de ustedes o en realidad es que lo habían tirado y demás. El muchacho entra y va a buscar al jefe y salen todos como en una comitiva porque no podían creer que él le había dicho lo del colchón, o sea, que había admitido que se lo había llevado, porque ellos por la cámara habían visto que él se había llevado el colchón, todos los vecinos lo habían visto, pero todos pensaron que se había comprado el colchón. No, no se lo había comprado. Entonces le dice, no, si es de ustedes yo se los traigo. Y se fue. Yo creo que las personas se pensaron que no iba a volver nunca más, pero volvió y les devolvió el colchón. La devolución del colchón habla de una integridad, porque ella lo tenía en la casa, o sea, el colchón estaba pronto en su cama. Pero cuando dudó, fue y lo devolvió. Y en esa devolución, que es lo que nosotros tenemos que hacer sin esperar nada a cambio, él tuvo un beneficio. Primero, a esas personas les habló de la integridad que el Señor le dio. Porque él se podría haber ido y no vuelve más, si no sabían ni quién era. No solo sino se le abrió la puerta para un negocio, para poder trabajar, para llevar más dinero a su familia, porque esas personas vendían colchones y electrodomésticos y qué sé yo, y al final se hizo como una sucursal, por decirlo así. Por obrar con integridad, sin esperar nada a cambio, hay muchos beneficios, pero el primero es que le agradamos al Señor. Entonces nosotros tenemos que vivir con integridad en todo lo de nuestra vida. Ser veraces, que la gente diga, sí, dale el trabajo a Marian, porque es leal, porque es veraz, porque no te roba, porque cumple. Es íntegra. Nosotros tenemos que ser un modelo de integridad ahí en donde Dios nos pone. En Marcos 9:35 dice, entonces Jesús se sentó, llamó a los dos y le dijo, si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor. Marcos 10:45 dice, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar la vida en rescate por muchos. Juan 13:14, pues si yo el Señor y el Maestro les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Y Gálatas 1:10, Pablo muy claro, dice, ¿qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Piensan que procuro agradar a Dios o a los demás? Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Jesús. Nosotros tenemos que adorar a Dios con todo nuestro ser, con todas nuestras acciones, con todos nuestros pensamientos y nuestras actitudes. Ser del Señor. En esto, también la persona íntegra es la misma persona en todos los lugares donde nosotros la encontramos. Yo no puedo ir por la calle, que esto siempre lo hablo siempre con el mismo joven, no puedo ir en la calle manejando, insultando, encerrando a la gente y demás, y después venir acá, abrazarte y decir, que Dios te bendiga, que tengas un buen día, que no sé qué. No puedo ir y robarle el vuelto equivocado que me dio el verdulero. Yo tengo que volver y devolverle la plata. Yo tengo que ser íntegra en todos los lugares y en las cosas más pequeñas. Porque en lo grande es más fácil, pero en lo pequeño es lo más difícil. Pero lo más importante de todo es, gente, no importa quién te sigue en Instagram o quién no, Dios nos ve en cada momento de nuestra vida. En la otra diapositiva puse, el rol más importante de nuestras vidas es ser hijas e hijos de Dios. Todos los demás roles que ocupamos surgen de este rol. Para llevarlo a cabo hay que escuchar la voz de Dios. ¿Cómo busco la voluntad de Dios? Con la palabra de Dios, con la guía del Espíritu Santo, el consejo de los mayores espirituales, el buen juicio y el sentido práctico son algunas de las formas. La palabra de Dios en el Salmo 119:5 dice, tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. La palabra es lo que nos guía, lo que nos muestra y lo que nos enseña por dónde tenemos que andar. Buscar la guía del Espíritu Santo, ser llenos del Espíritu Santo. Primera de Juan 4:13 dice, y Dios nos ha dado un espíritu, su espíritu, como prueba de que vivimos en Él y Él en nosotros. Romanos 8 dice, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo,
En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llaman Abba Padre. O sea, ahora lo podemos tener una relación íntima, cercana con el Señor. El consejo de los mayores espirituales. ¿Quiénes son nuestros mayores espirituales? Nuestros padres, nuestros pastores, nuestros líderes. En Romanos 13 dice, sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridades sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. En Hebreos 13 dice, obedeced a vuestros pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas. Y en Efesios 6, del 1 al 3, dice, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Todas estas formas son formas en que buscamos escuchar la voz del Señor en nuestra vida. El buen juicio y el sentido práctico. En Mateo 22:37 dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y en Romanos 12 dice, por lo tanto, amados hermanos, a nosotros nos habla, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho en favor de ustedes, que es un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. El buen juicio del sentido práctico, a lo que me refiero es que nosotros no oramos, tengo sed, Señor, ¿tengo que tomar agua o me aguanto? Señor, voy a comprar una lapicera, ¿qué compro? ¿Bic o Pelican? Ese sentido práctico de mi vida me lo da el vivir en el Señor, en tener su mente, en hacer su voluntad. Eso es lo que me ayuda a manejarme. El Espíritu Santo, al estar en mí, me va guiando en las pequeñas cosas. Si son grandes cosas, hay que orar, hay que ayunar, hay que buscar el consejo de los mayores y demás. Pero en las cosas mínimas, el buen juicio y el sentido práctico es lo que nos guían a vivir como cristianos. Porque si no, imagínate si en el semáforo tenés que decir, Señor, pongo primera, pongo el embrague y la suelto. No podés. En cada cosa chiquitita de nuestra vida nos guía el sentido práctico y el buen juicio que tenemos gracias al Señor que está dentro nuestro. Si los músicos quieren ir pasando, yo como conclusión escribí una frase que les quiero dejar y quiero orar para que nosotros podamos hablar con Dios esto. Dice, es necesario personas que tengan en su identidad el ADN del cielo, para que la misericordia y la verdad se encuentren, para que la justicia y la paz se abracen y el juicio vuelva a ser justo, para que haya íntegros.